siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola, buenos días Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo va esta media mañana? Se arrancamos con estas imágenes alusivas a lo que ha sido este acto emotivo, muy bonito, simbólico de reafirmación de nuestra venezolanidad, de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, de nuestras raíces, porque así somos. Nosotros somos un pueblo cargado de momento histórico, cuánta energía nuestros pueblos aborígenes, nuestros pueblos indígenas, el día de ayer, en ese marco del Día de la Resistencia Indígena. Carolina, muy buenos días, ¿cómo estás? Así es, señor Caballero, 533 años se conmemoraron de la resistencia indígena. Recordemos que antes, en la Cuarta República, nosotros celebrábamos aquí, incluso lo celebrábamos, era el Día del Descubrimiento de América, el Día de la Raza, porque en la Cuarta República siempre se establecía que habían sido los españoles quienes habían descubierto, ¿no?, el Día del Descubrimiento de América. Y no, señor, no, señor. Más bien ese es un día de conmemoración, no de celebración, porque hay que conmemorar la resistencia que tuvieron nuestros aborígenes, nuestros indígenas, y 533 años después seguimos en esa resistencia del imperio ante la pretensión de dominación de América Latina. Hoy por hoy, eso es lo que estamos conmemorando, 536 años de nuestros aborígenes, de nuestra resistencia indígena. Y nos va a acompañar durante todo nuestro editorial, y aquí la vamos a presentar, a una india que va a estar con nosotros, una indígena venezolana. Bueno, ahí está. Mira, aquí está. Nos va a acompañar durante todo nuestro editorial, señor Caballero. Bueno, Apacuana, la india Apacuana. Por cierto, vale la pena acercarse y ver. Me han dicho que esas esculturas quedaron hermosísimas, bellísimas, sobre todo muchísima energía. Mira, qué importante es esta fecha, ¿no? De lo que fue esta resistencia de nuestros pueblos aborígenes, no solamente en Venezuela, estamos hablando de América. Recordamos, por ejemplo, aquella carta que le envió, y quiero hacer un pequeño paréntesis, López Obrador, expresidente, pero siendo presidente de México, al gobierno de España, al rey de España, ¿no? En aquel momento, mira, queremos una disculpa histórica sobre todo lo que hizo esa colonia española, todo el robo, todo el latrocinio, vejaciones, violaciones, y bueno, es un marco histórico esta fecha. Vamos a recordar la publicación que hiciera el jefe de Estado venezolano a propósito de esta actividad hermosa que se desarrolló el día de ayer. Nuevamente se pone de manifiesto la resistencia del pueblo venezolano y en esta oportunidad del pueblo indígena. Dice así. Así dice: en las calles de Caracas, rebelde, el pueblo, el hermoso pueblo originario con la fuerza del espíritu ancestral de manifiesto que recoge el sentimiento de 533 años de la resistencia indígena y la descolonización de América. También inauguramos la obra del cacique Guaycaipuro y la gran cacica Urquía. Ordené al comandante de la milicia bolivariana a profundizar y acelerar la expansión de la milicia bolivariana indígena y la conformación de las brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas para la defensa de la nación. De la misma manera destacó que somos un pueblo indestructible, nos gusta la felicidad, la alegría y la rumba, pero no se equivoquen con Venezuela.
Le agradezco a los pueblos indígenas de la patria indoamericana. También los supremacistas quieren dominarnos y saquear nuestras riquezas. Y la minoría ínfima que pide sanciones e injerencia está dispuesta a entregárselas. Pero su plan fracasará. Aquí no se rinde nadie. Somos un pueblo que ama la paz y lo que vamos es pa'lante con la fuerza de los indios y las indias. Ahí imágenes de lo que fue este encuentro, esta movilización que culminó justamente con la inauguración de esta obra del Gran Cacique Guaycaipuro y la Gran Cacica Urquía. Esto fue en la ciudad de Caracas. Y hay que destacar que este acto muy bonito, simbólico y con esa masiva participación, eso lo antecedió ya el presidente y con la primera dama Cilia Flores habían visitado, hicieron un recorrido allá de estas esculturas, compartieron con vecinos, compartieron con los trabajadores que estaban allí, bueno, dando los últimos retoques. Eso fue el sábado en la noche, ya entrada la noche, y bueno, ha quedado esto bellísimo. A propósito de esto, hay una publicación, un video en las redes sociales que el jefe de Estado publica y dice así: conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena y la descolonización de nuestra América. Hay un video. Vamos a verlo. Nosotros... Destacaba el presidente de la República durante este video y de la misma manera ya lo habíamos comentado en la publicación que hacía a través de sus redes sociales, pero lo reiteramos y vamos a revisar el portal de la Casa de Venezolana de Televisión porque así queda demostrado la petición que hiciera el jefe de Estado el día de ayer al comandante general de la milicia. Fíjense, dice así: milicia bolivariana indígena será activada para la defensa territorial. Esto lo anunció el jefe de Estado venezolano el día de ayer y lo colocamos para ustedes. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al comandante general de la milicia bolivariana, mayor general Romero Bolívar, que profundicemos y aceleremos la expansión de la milicia bolivariana indígena en todos los territorios del país y se conformen brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Suramérica para venir a defender Venezuela si fuese necesario. Milicias bolivarianas indígenas, porque he recibido cartas de varios pueblos indígenas de nuestra América dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela, la patria de Guaycaipuro y Bolívar. Bueno, ahí está lo que ha sido y parte de las palabras del jefe de Estado durante la inauguración, esa nota que recoge la página de la casa. Pero que el jefe de Estado ha dicho algo muy importante, ¿no? Hablando del tema de la descolonización, ¿no? Esto tan importante que tiene que ver con la cultura, la idiosincrasia, rescatar esto, ¿no? Que fue lo que hizo España, en este caso, fue un genocidio a lo largo de América, ¿no? Con esta colonización. Hay un punto importante, el jefe de Estado ha dicho: Guaycaipuro y Urquía honran la lucha histórica de nuestros pueblos aborígenes, nuestros pueblos indígenas. Vamos a escucharlo. Le está regalando a nuestros ancestros, a nuestro pueblo, y para que presida el recorrido de esta gran autopista, antes Francisco Fajardo genocida, ahora gran autopista, Gran Cacique Guaycaipuro, de la Gran Caracas a nuestro Gran Cacique Guaycaipuro y a la Gran Cacica Urquía, su esposa amada. Ahora van a estar juntos Guaycaipuro y Urquía. Guaycaipuro tiene en su mano una espada española imperial que arrebató a un general del ejército imperial luego de una batalla victoriosa y partió la espada como símbolo de victoria india, de victoria. En su mano derecha, Guaycaipuro tiene un mazo de combate con el que le reventó la cabeza y le reventó los dientes al Imperio Español. Y la Gran Cacica Urquía, nuestra madre, tiene levantado en su mano derecha el penacho rojo
que significa al gran cacique Guaycaipuro, el penacho rojo, jefe de jefes, nuestro gran cacique Guaycaipuro. Así lo es, lo destacaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco de lo que fue esta inauguración de estas esculturas que fueron a propósito de la conmemoración de estos 533 años de la resistencia indígena. Hay que destacar unos aspectos importantes que tienen que ver ahora con las reivindicaciones que ha tenido los movimientos, los pueblos indígenas a lo largo de la Revolución Bolivariana. Hay unos datos que ha preparado el equipo de producción, vamos a verlos inmediatamente, entre ellos. Reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Acceso a la participación política. En el año 2001 se aprueba la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas. En el año 2007 se creó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. En el año 2008 se implementa la Ley de Idiomas Indígenas. En el año 2009 se aprobaron las leyes de patrimonio cultural y de los pueblos y comunidades indígenas y de los artesanos indígenas. En el año 2014 fue creada la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Nace el Ministerio del Pueblo Popular para los Pueblos Indígenas, la Misión Guaycaipuro y el Instituto de Idiomas Indígenas. De la misma forma fue instalado el Consejo Presidencial de Gobierno Popular para Pueblos y Comunidades Indígenas. Se crean más de 2.000 escuelas interculturales y más de 65 nichos lingüísticos y la Dirección Nacional de Salud Indígena. También se conforma la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas y también la apertura de la Fiscalía Nacional con competencia indígena. Bueno, ahí está, algunos de los logros, de los avances que ha tenido, sobre todo, y uno de los aspectos más importantes sin duda tiene que ver con el reconocimiento a su idioma, a su cultura, a su costumbre, su territorio, una reivindicación que en otros países de América Latina, miren, que ha causado sangre, y no han logrado lo que se ha logrado aquí en Venezuela, que es su reconocimiento. Así es, vamos a darle también revista a la publicación que hiciera la ministra de los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, a propósito de esta fecha tan importante. Fíjense, dice así: hoy contundentemente avanzamos en la justicia social por la lucha de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, históricamente olvidados y oprimidos. En Venezuela alzamos la bandera por la descolonización contra el modelo neocolonialista que pretende surgir. Somos el faro de la esperanza para el mundo. Aquí estamos con la persistencia de una memoria ancestral que se niega a ser borrada y que continúa viva en la identidad de los pueblos originarios. Desde Venezuela reafirmamos la historia y la resistencia milenaria, y hace un recuento de lo que fue las actividades desarrolladas el día de ayer a propósito de la conmemoración de este Día de la Resistencia Indígena. Y de justamente de lo que estamos hablando acerca del reconocimiento, está establecido igualmente todos estos avances y logros obtenidos en la Constitución del año 1999. Vamos a revisar específicamente el artículo 119 de nuestra Carta Magna, que dice de la siguiente manera: el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, su cultura, sus usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescindibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley. Hay que destacar ahí, por cierto, entre tantos aspectos acerca del reconocimiento a su territorio, el tema del voto, la participación, la representación que tienen en esta democracia participativa y protagónica. Exacto, incluso más de representación es la participación activa que tienen nuestros pueblos indígenas. Y haciendo un recuento, recordemos, y lo decíamos nosotros al inicio del programa, que antes en la Cuarta República, uno desde pequeñito, desde que uno estaba en el colegio, a uno le decían: hoy es el día 12 de octubre del descubrimiento de América, hoy es el día de la raza, hoy fue cuando Cristóbal Colón, y le dábamos, era relevancia a Cristóbal Colón y a las tres calaveras, ¿se acuerdan de aquello? Muchos de nosotros pintamos la Niña, la Pinta y la Santa María. Eso cambió con la llegada del comandante supremo Hugo Chávez, con la llegada de la Revolución Bolivariana, y se le dio el justo lugar. Pero es que vamos a comentarlo, porque es que hace 533 años, cuando los conquistadores españoles llegaron
a esta tierra comenzó una férrea resistencia indígena para defender la soberanía del territorio. Dicha resistencia fue liderada por el gran cacique Guaycaipuro, quien logró unificar a las diferentes tribus indígenas en contra del enemigo invasor. La estrategia sirvió para evitar la colonización por casi 100 años. Pero los españoles se dieron cuenta que la fortaleza del movimiento indígena residía en la unión de las tribus, así que comenzaron a establecer comunicación con algunos grupos aborígenes para convencerlos de que ellos tenían buenas intenciones y les hablaron del progreso y la libertad. Con esta estrategia lograron convencerlos de que Guaycaipuro era un egoísta dictador que no permitía el encuentro de dos mundos. Finalmente, cuando se dio la batalla de Maracapaná, los españoles contaron con el apoyo de los indígenas, a quienes convencieron a este grupo, a este pequeño grupo, y lograron derrotar, ¿no?, a las fuerzas patriotas de Guaycaipuro, hecho que costó 300 años de coloniaje. En la realidad actual, el imperio de turno amenaza nuevamente la soberanía nacional. Ante estos ataques, los venezolanos debemos estar unidos y no permitir que el enemigo nos confunda con la vieja estrategia del divide y vencerás. Mira, uno revisa, uno le da lectura y uno comenta con ustedes este tema, ¿no? De lo que ocurrió hace 533 años, donde el imperio en este momento, o en aquel momento, mejor dicho, era el español, quería obtener supremacía en nuestro territorio. Y uno dice, caramba, qué parecido con lo que ha pasado, con lo que pasa 533 años después. Y uno dice, miren, es la misma historia, es el mismo libreto de hace 533 años, donde colocaban y ponían a Guaycaipuro como un dictador, como el que quería retraso para su país o para sus tribus en esa oportunidad, que no quería la unión del nuevo mundo. Y miren las consecuencias devastadoras que eso trajo. Eso mismo quieren imponer hoy por hoy, 533 años, donde pretenden colocar al presidente Nicolás Maduro como el malo para que el imperio obtenga todo nuestro territorio y los beneficios que él cree. Y hablando de ese imperio en aquel momento el español y de esa política que hoy día se quiere llevarnos a la época de la colonia, lo que está ocurriendo en el mundo, la geopolítica, Estados Unidos en este momento, Israel, son países que tratan de impulsar un colonialismo y un imperialismo. Miren, hay un comunicado muy interesante que tiene que ver con una política de paz que se está aplicando en el Medio Oriente. Vamos a ver los resultados. Lo cierto es que hay un comunicado oficial a propósito de que muy tempranas horas de la mañana se han ya viralizado las noticias de la liberación de rehenes que tenía el Estado genocida de Israel y también otro grupo que tenían, en este caso, Hamas, en Palestina. Hay un comunicado a propósito de este tema que emite la República Bolivariana de Venezuela. Le damos lectura, dice así: Venezuela insta a mantener la movilización mundial hasta lograr una paz justa para Palestina. La República Bolivariana de Venezuela, ante los avances alcanzados en las negociaciones entre la Organización de Resistencia Político-Militar Hamas, las autoridades palestinas y el gobierno de la entidad sionista autodenominada Israel, producto de la presión internacional y de la movilización de los pueblos del mundo, que han reafirmado que la causa palestina es una causa de total o de toda la humanidad, fija su posición respecto a dicho proceso. Venezuela recuerda que este acuerdo tiene lugar luego de la destrucción casi total de la Franja de Gaza, donde más de 65.000 personas, en su mayoría niñas, niños, mujeres y civiles indefensos, fueron asesinadas por los bombardeos criminales de las fuerzas ocupantes sionistas en flagrante violación al derecho internacional humanitario. La República Bolivariana de Venezuela destaca que la movilización popular internacional, junto a la presión política y diplomática global, incluida la de los Estados y pueblos árabes y musulmanes del mundo, han sido decisivas para abrir este proceso, y afirma que dicha movilización debe continuar hasta que se cumplan plenamente los mandatos de la legalidad internacional, en particular las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigen la retirada de las fuerzas de ocupación de los territorios invadidos en 1967 y la creación del Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital. Venezuela sostiene que la paz verdadera solo podrá alcanzarse mediante la aplicación de la justicia internacional,
que implique la investigación y el enjuiciamiento de los criminales de guerra y violadores de derechos humanos responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. Finalmente, la República Bolivariana de Venezuela reitera su solidaridad inquebrantable con el heroico pueblo palestino y su compromiso de seguir acompañando en todos los foros internacionales la lucha por una paz duradera y fundada en la soberanía, la dignidad y la verdad. Caracas, 13 de octubre del año 2025, comunicado que emitió la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy. Mira, hay un tema muy interesante a propósito de este comunicado y sobre el tema de la paz. La Franja de Gaza quedó destruida. Hay unas imágenes de dron que están saliendo, sí. Una ciudad arrasada. Bueno, y veíamos el antes y el después, caramba. Sí. Y esa es la paz que está tratando de imponer, digo paz entre comillas, es la paz que está tratando de imponer Estados Unidos. A propósito de eso, ayer, por cierto, el presidente decía, Venezuela va a tener paz con soberanía, independencia, autodeterminación. Esa es la paz de Venezuela, de nuestro pueblo. No la paz de los imperios, no la paz de, entre comillas, esa que está tratando de imponer o ha tratado de poner Estados Unidos e Israel sobre la Franja de Gaza. O sea, miren ustedes la diferencia, ¿no? 11:26 minutos de la mañana, nos corresponde establecer nuestra primera pausa acá en nuestro programa Café en la Mañana y justamente vamos a hablar de la paz que han logrado los pueblos indígenas desde la llegada de la Revolución Bolivariana, porque recordemos que antes los pueblos indígenas también eran asediados, no eran reconocidos y gracias a la Revolución esto tuvo un cambio de manera radical. Vamos a hablar de esas reivindicaciones, ya tenemos con nosotros a la viceministra para el Hábitat, Tierra y Desarrollo Comunal con Identidad de los Pueblos, Marianny Romero. La Revolución Bolivariana reivindica la lucha histórica de nuestros pueblos indígenas. De eso vamos a estar hablando a la vuelta, que en su programa Café en la Mañana, en nuestras plataformas digitales, señor Caballero. Nos puede seguir como Café en la Mañana en Instagram, ahí va a aparecer Café en la Mañana en Instagram, en TikTok, también nuestras cuentas personales, a Emma como Emma Caro Agurto. Todas. Tanto en Instagram como en TikTok. A mí me pueden seguir si usted quiere ver lo que no le dicen los grandes medios. Si usted quiere ver la polémica, ¿no? Lo que no le dicen en los grandes medios, me pueden seguir como El Caballero TV en Instagram y Michelle Caballero TV en TikTok. Ahí generamos información y desmontamos esos matrices. Pausa, no se aparte, ya venimos. Los pueblos indígenas los reconocemos como parte medular de esta patria. Ya basta de exclusión, ya basta de discriminación. Coloquemos a nuestros hermanos indígenas en el primer lugar de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso. Recordando aquellas palabras tan sabias y tan pertinentes del comandante supremo Hugo Chávez, le damos entrada a nuestra entrevista. La comentábamos antes de irnos a la pausa a nuestra invitada. Tenemos a Marianny Romero, ella es viceministra para el Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal con Identidad de los Pueblos, porque lo decíamos nosotros en nuestro editorial, se conmemoró el día de ayer 533 años del Día de la Resistencia Indígena, en contraposición a los que siempre o durante muchísimos años nos quisieron imponer acá en nuestro país, que era el Día del Descubrimiento de América. Hoy por hoy la realidad es otra. Viceministra, gracias por estar con nosotros y justamente cuéntenos, ¿no? Esas reivindicaciones a las cuales han sido objeto gracias a la llegada de la Revolución Bolivariana a nuestros pueblos indígenas, ¿no? Sí, bueno, Otuvara Premanto, da Sacaro con Cariña y Yomero Chotoco. Les saludo en mi idioma cariña, dándole los buenos días a todos nuestros hermanos indígenas y a todos nuestros hermanos no indígenas del territorio nacional. Una reivindicación que no solo en Venezuela ha sido los avances legislativos o el simple compromiso o el gran compromiso visto desde la percepción de los pueblos indígenas, sino los hechos que realmente estamos presenciando en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Hechos donde todos los espacios institucionales y políticos en los ámbitos territoriales, en el ámbito comunal, en el ámbito estatal, en el ámbito nacional, son representados por los pueblos indígenas. No solamente mostrar el avance de que estas comunidades han llevado a tomar en cuenta lo que prometió el comandante Chávez para los pueblos indígenas y el legado que sigue el presidente Nicolás Maduro. Ejemplo, el día de ayer en la marcha. El día de ayer en la marcha
nosotros contamos con la atención en salud, pero fue la atención de nuestros médicos y médicas que vinieron en esas delegaciones y estaban atendiendo a sus hermanos indígenas en cualquier situación que se presentara de salud, porque son puntos logísticos que están establecidos. Y fue un orgullo para nosotros que todos los 4 puntos contáramos con delegaciones, médicos y médicas que vinieron de los territorios en compañía de todas las delegaciones. Uno de los ejemplos, pero todos nuestros maestros bilingües, todos nuestros abogados, abogadas que están en las distintas instancias del sistema de justicia y que es muestra de que en estos 25 años tenemos esos avances, tenemos representación institucional, tenemos representación política y tenemos representación de los profesionales que se han formado en cada uno de los territorios. Y en el ámbito internacional, cómo mostrar nosotros la valentía, la gallardía de cómo este pueblo a nivel nacional se viene profundizando toda esa defensa integral y soberanía en el territorio, que ancestralmente lo llevamos en la sangre, que no es que nosotros nos tienen que decir, mira, ustedes tienen que defender su territorio, es que nosotros originalmente, ancestralmente, se nos ha formado para eso, se nos ha formado para querer a la madre tierra, para respetar a la madre tierra y que de allí es donde se garantiza nuestra forma de vida. Viceministra, ¿cómo ha sido el desarrollo de esas políticas justamente que tienen que ver con el reconocimiento? Yo decía, y uno ve lo que ha pasado en América Latina, uno ve países, por ejemplo, como Perú, uno ve a veces de repente lo que ha ocurrido en Ecuador, donde es una lucha que ha costado mucho, ¿no? Por ejemplo, en el tema del equilibrio del ambiente, del ecosocialismo, de garantizar el reconocimiento a esos espacios, a esos lugares. ¿Cómo ha sido ese diálogo permanente con el gobierno nacional, con el Estado venezolano, a partir de lo que sembró la Constitución del año 99? Sí, bueno, con muchos avances, sobre todo de la consulta previa informada que se garantiza a nivel de los distintos territorios a nivel nacional. Nuestros pueblos indígenas están ubicados en zonas económicas estratégicas para la nación, pero se hace un trabajo de la mano con el gobierno bolivariano, respetando la cultura, respetando los sitios sagrados, respetando esa administración de un territorio colectivo que el pueblo indígena define. Este es mi potrero comunal, esta es mi zona productiva, este es mi sitio sagrado. Esto no se toca, esto está protegido. ¿Y por qué está protegido? Porque es nuestra conexión con nuestra madre tierra y con los ancestros. Por ejemplo, el pueblo indígena Cariña, nosotros somos guerreros del arcoíris, guerreros de donde los farallones es nuestro sitio sagrado, es donde se da la esencia cultural a nuestros sabios. No cualquier persona dentro de la comunidad indígena posee una sabiduría para cantar la música cariña, por ejemplo, sino que viene de una esencia y una transmisión de saberes que son nuestros mávares, que son ancestros que viven y cuidan los farallones, y eso nos quedan esa esencia del que va a cantar en el idioma indígena y le da todos los ritmos y le da toda la sabiduría para cantar en el idioma. Eso es un ejemplo de cómo se cuidan los sitios sagrados. Y por ese motivo todas las zonas estratégicas de la nación, de económicas de la nación, son trabajadas en conjunto con nuestros pueblos indígenas para poder desarrollarlo. Cosas muy difíciles pasan para nuestros pueblos indígenas de Uruguay, nuestros pueblos indígenas de Perú, que aún ellos siguen en un reclamo y reconocimiento de derechos, que no están garantizados la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que no están garantizados sus derechos humanos, que en Venezuela nosotros comparamos como la salud indígena, la cultura, la cosmovisión, la espiritualidad propia del ser indígena es un derecho humano, porque eso somos, pues es lo que nos identifica. El día de ayer el presidente de la República ordenaba, ¿no?, al comandante general de la milicia bolivariana incorporar a la milicia bolivariana indígena en lo que tiene que ver la defensa de la patria, de nuestra soberanía. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como aborígenes de esta petición que hiciera el jefe de Estado y más en estos momentos que estamos enfrentando esta amenaza imperial? Sí, bueno, aplaudimos la iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro. Tomaremos la mejor forma de demostrar. Sin embargo, hay saberes ancestrales que se conservan a nivel de nuestros pueblos, pero la milicia indígena ya está presente desde los primeros anuncios del presidente Nicolás Maduro y sobre todo con guerreros y guerreras, con su arma silenciosa de cómo se ha dado la transmisión de los saberes de que el arco y la flecha, la cerbatana, la lanza, son esencias propias del pueblo indígena y son las que nos acompañan tanto en el sustento de las comunidades indígenas, de la defensa del territorio y de igual forma
forma, llevarlo a la juventud, a nuestra población más joven, para que también se formen el saber ancestral en la defensa de la patria. Y ahora estamos haciendo un programa de formación en conjunto con organismos de seguridad, estamos haciendo un programa de formación con las distintas instituciones del Estado venezolano para que también tengan una práctica que es nuestra como venezolanos. Todos nosotros como pueblos originarios y como Venezuela, como venezolanos tenemos que sentir que el arco y la flecha es nuestro, que la lanza es nuestro, que la cerbatana es nuestro y todos tenemos que saber utilizarla, porque es un arma propia del pueblo indígena, pero que ha dado la referencia histórica de cómo con esas armas silenciosas nuestros pueblos han mantenido su territorio. ¿Cómo va ese encuentro a partir de esto que se ha denunciado, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, ya lo comentaba y hacía esa reflexión hace unos días, el triángulo del litio, ¿no? Lo que uno ve, Bolivia, Argentina, lo que está pasando, los intereses que tiene Estados Unidos sobre los recursos naturales. Si uno ve el Amazonas, por ejemplo, ve el caso de Brasil, pero ve en Venezuela que tiene un potencial muy importante de recursos naturales. Hay una amenaza al gobierno de Estados Unidos, ¿cree usted, para apoderarse de nuestros recursos, pensando y viendo justamente los territorios que son ocupados por nuestros pueblos indígenas? Sí, claro, mira, ante estas amenazas los pueblos indígenas están activos en una resistencia activa, en una ofensiva permanente, porque no podemos descuidar nuestros territorios, todos los minerales que están dentro de los territorios indígenas, son las primeras ansias de poder que tiene el imperialismo de apropiarse de esos territorios. Ayer se le demostró no solo a nuestro presidente Nicolás Maduro, sino al pueblo venezolano, que tengan la confianza que en esos territorios hay gente leal, gente comprometida, gente que no va a permitir que entre ningún gringo, ningún extranjero, ni ninguna potencia imperial a invadir nuestro territorio por nuestros recursos. Estamos comprometidos con nuestra patria, estamos comprometidos con Venezuela y es una esencia que lo llevamos en la sangre de nuestros caciques aborígenes, así como vimos ayer cómo nuestros abuelos sabios y sabias le dieron la bendición a ese monumento, que no solamente sea un monumento visto desde una esencia estructural, sino desde una esencia espiritual, que nuestros pueblos indígenas lo sienten como sus líderes y lo sienten como sus ancestros protectores, y asimismo la protección para el pueblo venezolano. Haciendo esa analogía, viceministra, lo comentábamos nosotros en la primera parte del programa de lo que ocurrió hace 533 años con esa pretensión de dominación del imperio español en contra de nuestros indígenas, de nuestros aborígenes y de nuestro territorio. Han pasado 533 años y estamos viendo algo similar, porque los imperios no han cambiado su forma de dominación, ¿no? Siempre es la misma, de arremeter en contra de los pueblos, arremeter en contra de los países. ¿Cómo usted analiza este panorama de esos 533 años donde hubo un pueblo en resistencia, un pueblo indígena en resistencia, y hoy por hoy, 533 años después, existe un pueblo en resistencia que no se va a dejar doblegar ante ningún imperio ni amenazar ante ningún imperio? Sí, una verdad histórica que tienen nuestros pueblos indígenas, que fue el mayor genocidio de América, y fue nuestros pueblos indígenas los afectados, los que fueron asesinados, los que fueron masacrados, como nuestras mujeres indígenas fueron vulnerables. Es una generación, la generación del siglo XXI, que conservamos toda esa sabiduría, todas esas prácticas ancestrales, toda esa cultura, pero ahora con una visión tecnológica e innovada, de cómo nosotros los pueblos indígenas estamos también formados desde los avances tecnológicos, desde la ciencia, para nosotros proteger nuestro territorio, con todo el compromiso que ha dado el gobierno bolivariano y nuestro presidente Nicolás Maduro con nuestros pueblos, para que esa forma de cómo fueron atacados nuestros pueblos hace 533 años atrás no lo vamos a permitir. No se puede repetir en nuestros territorios indígenas, y hemos unificado un gran movimiento a nivel de América Latina, de nuestros pueblos y comunidades indígenas de la Via Yala. Los pueblos indígenas hemos logrado hacer una unificación del movimiento indígena de Venezuela en conjunto con el movimiento latinoamericano, de distintas fuerzas de movimientos indígenas que se
oponen a este tipo de prácticas imperiales para ir a aprovecharse de los territorios indígenas, ir a aprovecharse de la riqueza de nuestros territorios y de los recursos que tenemos en ellos. Viceministra, vamos a hacer una pausa. Hay mucha información. Esto es importante, sin duda, la posición que están fijando, bueno, nuestros pueblos indígenas, aborígenes. Ayer ese pronunciamiento y esa acción ya que anunciaba el jefe de Estado. Vamos a hacer una pausa. Se sigue generando muchas reacciones también. Aparte de esto, lo que está haciendo en este momento y es noticia, ¿no? Que es la liberación de rehenes por parte del Estado de Israel. También lo propio por parte de Palestina en este, bueno, acuerdo de paz, lamentablemente, paz sobre, como decíamos, sobre cadáveres, ¿no? Una ciudad totalmente destruida. Muy lamentable, pero hay un espacio para el diálogo y para la paz. Lamentable que esta sea la circunstancia en esta parte del Medio Oriente. Eso lo vamos a contar a la vuelta y vamos a continuar con nuestra invitada. Se trata de la viceministra de Pueblos Indígenas, Marianny Romero, viceministra para el Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal con Identidad de los Pueblos Indígenas. A la pausa, ya venimos. La magia de la Navidad es para todos. Con el Banco de Venezuela cada sonrisa cuenta, cada abrazo une y cada momento se vuelve especial. Con nuestras soluciones integrales te acompañamos para que vivas lo mejor de estas fiestas. Porque en estas Navidades, para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana, y a propósito de lo que estábamos conversando antes de irnos a la pausa, donde el señor Caballero hablaba de este tema de las liberaciones que se están llevando a cabo por el Estado sionista de Israel a los presos que sostuvo durante muchísimo tiempo. Se ha pronunciado también el ALBA TSP y vamos a darle lectura a este comunicado que se ha publicado. Dice de la siguiente manera, doy lectura. ALBA TSP insiste en el llamado a la paz duradera en Palestina. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA TSP, sigue con atención los avances alcanzados en las negociaciones entre las autoridades palestinas, el movimiento Hamas y el gobierno de Israel, con la mediación de diversos países de la región. En este contexto, reafirma que la paz verdadera solo es posible cuando cese toda forma de ocupación y se restituyan plena e incondicionalmente los derechos históricos e inalienables del pueblo palestino. El ALBA TSP denuncia que el genocidio perpetrado en Gaza constituye uno de los crímenes más graves y vergonzosos de la historia contemporánea. Los responsables de tales actos deberán rendir cuentas ante la justicia internacional, pues ninguna paz sostenible puede edificarse sobre la impunidad ni sobre la negación del derecho a la autodeterminación. La alianza reconoce el papel determinante de la movilización a nivel internacional de los estados árabes y musulmanes y de los pueblos del sur que con dignidad y perseverancia han sostenido la causa palestina. En ese sentido, exhorta a la comunidad internacional a mantener los esfuerzos diplomáticos y políticos orientados a garantizar el derecho del pueblo palestino a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, sobre la base de la solución de los dos estados. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, justicia y paz, el ALBA TSP reitera su solidaridad firme y permanente con el pueblo palestino y su decisión de acompañar en todos los espacios multilaterales la lucha por una paz justa, duradera y verdaderamente humana. Caracas, 13 de octubre del año 2025, comunicado emitido por el ALBA TSP a propósito de los últimos acontecimientos que se están presentando en el Medio Oriente. Bueno, importante, ¿no? Esa es información que está en este momento desarrollándose en el mundo a propósito de esto. Y bueno, Venezuela sin duda allí respondiendo y en función siempre de la paz. Mira, este fin de semana también, 9 y 10, de hecho desde el 8 se había dado inicio a este Congreso en Defensa de la Madre Tierra, donde también hubo una participación muy interesante de nuestros pueblos indígenas, no solamente de Venezuela, sino de América Latina. En general estuvieron allí, han confluido. Es el Congreso en Defensa de la Madre Tierra, que por cierto es como antesala a la conferencia de las partes que se va a realizar en Brasil. Ahí estuvimos nosotros también. Bueno, salimos de hecho el viernes ahí y tenemos unos testimonios. Así es, mire, y testimonios, logramos obtener testimonios de justamente
pueblos indígenas, representantes indígenas que se dieron cita. Tenemos testimonios allí de representación de Uruguay, representación de Perú y también de los propios pueblos indígenas de nuestro país. Vamos de inmediato a presentárselos. Primero es una promesa y es una propuesta que tenemos aquí en la que nosotros tenemos que buscar la manera de salvar nuestro planeta. Porque nuestro planeta es la única casa que tenemos, no tenemos más ninguna otra. Significa la diversidad de conocimientos, la diversidad de culturas y las tomas de decisiones por medio de los pueblos originarios y especialmente los jóvenes que representamos con esa energía, con esa fortaleza que nos caracteriza a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras culturas. Con esas propuestas, diversidad de conocimientos, diversidad de cosmovisiones que compartimos hoy en el corazón de Venezuela, es más que maravilloso, más que satisfecho de que no solamente vinimos a participar, sino a traer propuestas concretas de que podamos transformar en beneficio de la madre tierra. Bueno, a mí me parece algo muy necesario y muy central, especialmente en este momento donde hay un auge de la extrema derecha, del negacionismo climático, ¿no? Y también ver la fuerza de los pueblos del sur, los pueblos que hemos sido víctimas del colonialismo internacional y del colonialismo interno que han ejercido las oligarquías criollas y que a nosotros los pueblos indígenas nos ha dejado en el ostracismo. Bueno, ahí veíamos testimonios, ¿no? En esta oportunidad vimos representación de Uruguay y representación de Perú de los pueblos indígenas que se hicieron presentes en este Congreso Mundial en defensa de la Madre Tierra. Y es muy pertinente estos sonidos porque hablábamos con la viceministra Marianny Romero, que es viceministra para el Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal con Identidad de los Pueblos, sobre estas relaciones internacionales que se sostienen entre Venezuela y el resto del mundo en materia de los pueblos indígenas, de los aborígenes y la visión de ellos en relación a esta pretensión de amenaza que se cierne en contra de nuestro país, viceministra. Sí, la esencia organizativa de cómo el movimiento indígena en Venezuela ha sido considerado en la Revolución Bolivariana por nuestro presidente Nicolás Maduro en el anuncio y juramentación de lo que fue el movimiento indígena en Venezuela, tomó en cuenta nuestros aliados internacionales de distintos países de América Latina quienes han permanecido en la participación activa en Venezuela. En los últimos dos encuentros que fueron específicamente de defensa a la Madre Tierra y el Congreso que se tuvo esta semana en Caracas, con la participación de 69 movimientos ecosocialistas del mundo que vinieron a dar su compromiso de que el planeta es para los seres humanos, de que necesitamos una Madre Tierra para la vida, para nuestras generaciones futuras. Y participaron con nosotros 11 movimientos indígenas de América Latina quienes hicieron acto de presencia en la ciudad de Caracas con el mismo compromiso, con el compromiso de que esta generación que estamos tenemos que conservar una Madre Tierra con todo el respeto que ella merece para nuestras generaciones futuras. Que esos ríos hermosos que nosotros tenemos en la Gran Sabana, que todo el ecosistema que tenemos a nivel de la Amazonía es de nuestros hijos, es de nuestros nietos y son ellos los que tienen el derecho a gozar de una Madre Tierra que está contenta con su generación futura y no una Madre Tierra molesta, no una Madre Tierra en reacción por alguna o por acciones que se realizan, no desde la cosmovisión del pueblo indígena, sino por afectación del no indígena o de territorios que han sido afectados por la industrialización o territorios que han sido afectados por esas ansias de lo que es la industrialización y la afectación que se le hace a la Madre Tierra. Por cierto, que este encuentro en defensa de la Madre Tierra de antesala, ¿no? Que será esa conferencia de las partes, la expectativa, porque entiendo que hay una fuerza muy importante. El presidente había hablado de un movimiento mundial, digamos, para presionar a los grandes polos de poder para que se comprometan, ¿no?, con el ambiente, el cuidado del ambiente.
Sí, claro, y que el compromiso que llevan nuestros pueblos indígenas sobre todo es también dejar visto que, bueno, viene una COP30 donde países han participado y han hecho encuentros anteriores con muchos compromisos de preservación y de protección a la madre tierra, pero que eso no lo cumplen. Sí. Entonces una COP más donde los pueblos indígenas vamos a tener una gran representación, pero de manera de dejar visto que es la voz del pueblo la que va a participar en esa COP y es la que va a decir que, bueno, si hay compromisos para cumplirse en preservación y protección de la madre tierra, lo aceptamos y lo suscribimos los pueblos indígenas como primeros defensores de nuestra Amazonía, como primeros defensores de nuestro territorio, de nuestros tepuyes, de todos los sitios sagrados que son considerados para los pueblos indígenas y del que estén nuestras aguas, nuestras cuencas hidrográficas se mantengan limpias, se mantengan sanas para nuestra población, porque es allí donde viven nuestros hermanos indígenas, es allí donde desarrollan su forma de vida. Entonces llevar nosotros esa voz del pueblo en la participación internacional, pero para que sea cumplido desde los movimientos y desde los gobiernos que participan en esa COP y no sean simples declaraciones para efectos de recursos o de dinero, por decirlo así, de que se tome de esa forma. La madre tierra no reclama recursos, la madre tierra reclama compromiso y lealtad y respeto con ella. Gracias. Muchísimas gracias, viceministra, por habernos acompañado. Viceministra Mariani Romero, ella es viceministra para el Hábitat, Tierras, Desarrollo Sociocomunal con Identidad de los pueblos, hablando, ¿no?, de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de qué manera se siguen buscando, ¿no?, y esa lucha por seguirle dando identidad a nuestros pueblos y de qué manera la Revolución Bolivariana los ha reivindicado a todos nuestros pueblos ancestrales y, por supuesto, el protagonismo que hoy por hoy reviste en defensa de la patria y de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales. Bueno, Venezuela ha llegado al final de su programa Café en la Mañana, de esta edición de lunes. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y mañana nos vemos por aquí a la misma hora. Siempre con una sonrisa, que ahora bien le va bien. Feliz tarde para todos. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.